Página 5. Metafísica, por Aristóteles. Traducción de Valentín García Yebra. Libro primero. Capítulo 4. ¿De dónde viene el movimiento? Puede sospechar alguien que fue Hesíodo el primero en buscar tal cosa, y, con él, otros que quizá consideraron el amor y el deseo como principio de los entes, como también Parménides. En efecto, tratando de explicar la generación del universo, dice, concibió en su mente al amor, mucho antes que a los demás dioses. Y dice Hesíodo, mucho antes que todas las cosas fue el caos, y después la tierra de ancho pecho y el amor, que brilla entre todos los inmortales. Hesíodo estaba pensando que debe haber en los entes una causa que mueva y congregue las cosas. De cómo se deba juzgar a estos en cuanto a la prioridad, permítasenos decidir más tarde. Pero, como era evidente que también estaba en la naturaleza lo contrario del bien, y no solo el orden y la belleza, sino también el desorden y la fealdad, y que eran más los males que los bienes, y más las cosas feas que las bellas, hubo otro que introdujo la amistad y el odio la primera, como causa de estas, y el segundo, de las otras. Si uno, en efecto, profundiza y se atiene al pensamiento y no a los balbuceos con que se expresa Empédocles, hallará que la amistad es causa de las cosas buenas, y el odio de las malas. Así, pues, si alguien dice que, en cierto modo, Empédocles propone el primero, el mal y el bien como principios, es probable que tenga razón, si es cierto que la causa de todas las cosas buenas es el bien en sí, y de las malas el mal. Estos filósofos, como decimos, evidentemente tocaron antes de ahora dos causas de las definidas por nosotros en la física, la materia y el principio del movimiento, pero vagamente y sin ninguna claridad, como hacen en los combates los no adiestrados. Estos, en efecto, yendo de un lado a otro, asestan muchas veces buenos golpes, pero ni estos lo hacen por ciencia, ni aquellos parecen saber lo que dicen, pues está claro que casi no se apoyan, o se apoyan muy poco, en los mencionados principios. Anaxágoras, en efecto, usa el entendimiento como recurso para la formación del mundo, y sólo cuando desconoce la causa de algo necesario echa mano del entendimiento, pero, en los demás casos, cualquier cosa le parece causa de lo que deviene, antes que el entendimiento. Empédocles usa las causas más que pero tampoco suficientemente, y, al usarlas, no es consecuente consigo mismo. Pues, según él, en muchos casos la amistad separa y el odio une. En efecto, cada vez que el todo es dividido en sus elementos por el odio, el fuego se junta en uno, y lo mismo cada uno de los demás elementos. Y cuando, movidos por la amistad, de nuevo se congregan en uno, necesariamente vuelven a disgregarse sus partículas. Así, pues, fue Empédocles, frente a los anteriores, el primero en dividir la causa, no haciendo uno el principio del movimiento, sino diversos y contrarios. Fue también el primero en decir que eran 4 los elementos llamados de especie material, pero no utiliza los 4, sino como si fueran 2 solos el fuego en sí, por una parte, y, por otra, los opuestos, como una sola naturaleza, la tierra, el aire y el agua. Esto puede verse leyendo su poema. Tal es, a nuestro juicio, la doctrina y el número que este pensador fijó para los principios. Leucipo y su colega Demócrito dicen que son elementos lo pleno y lo vacío, a uno de los cuales llaman ente, y al otro, no ente, y, de estos, piensan que lo pleno y sólido es el ente, y lo vacío, el no ente, por lo cual dicen también que el ente no es en mayor medida que el no ente, porque tampoco el cuerpo es en mayor medida que lo vacío, y que estas son las causas materiales de los entes. Y así como los que afirman la unidad de la substancia subyacente generan las demás cosas mediante las afecciones de ésta, poniendo lo raro y lo denso como principios de las afecciones, del mismo modo estos dicen que las diferencias son causas de las demás cosas. Pero enseñan que estas diferencias son 3,
la figura, el orden y la posición. Afirman, en efecto, que el ente difiere solo por la proporción, el contacto y la colocación. Y de estas diferencias, la proporción es la figura, el contacto es el orden y la colocación es la posición. Pues la letra A difiere de la N por la figura, y a N de NA por el orden, y Z de N por la posición. Pero, en cuanto al movimiento, de dónde y cómo lo tendrán los entes, también estos, como los otros, lo omitieron negligentemente. Hasta este punto, según decimos, parecen haber llegado las investigaciones de nuestros antecesores sobre las dos causas. Página 6.